Ah, Buenas noches, amados hermanos, amigos, aquellos que se van a conectar, aquellos que van a mirar el programa pregrabado. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Aquí estamos una vez más en Escudriñando las Escrituras. Amén. Estamos para seguir estudiando la palabra, amén, y poder seguir instruyendo al pueblo de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y hoy vamos a dar otra serie también de lo que es de temas, amén, de lo que es, de lo que vamos a estar hablando durante estas semanas. Vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo, pero hoy vamos a dar lo que es la introducción. No podemos decir una pequeña, está amplia. La introducción de lo que vamos a hablar para después entrar lo que es a los dones del Espíritu Santo. Amén. Así es que aquí estamos. Usted que se va a conectar, o usted que ya está conectado, pase la voz. Aquí estamos, y usted que nos va a escuchar, estamos en la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, aquí en la ciudad de Hillsboro. Amén. En la 2233 Main Street, aquí en Hillsboro. Amén. Y también estamos también ubicados en el 8120 King Knight, Portland. Amén. El número de teléfono donde puede contactarnos es 503-505-8700. En la www.nuevopactopdx.com, Facebook e Instagram, Iglesia de Cristo Nuevo Pacto Oregon. Amén. Y también Facebook Portland, también ahí donde nos puede ubicar. Amén. Mi nombre es el pastor José Gamboa. Amén. Y aquí me está acompañando mi hermano. Salude, amado. Amén, hermano. Buenas noches, Dios los bendiga. Continuamos aquí escudriñando las Escrituras en Nuevo Pacto, Hillsboro, Oregon, con mi pastor José Gamboa. Dios les bendiga. Aleluya. Así es que, amados, vamos a entrar lo que es entonces a este tema de lo que es los dones del Espíritu Santo. Amén. Y como primer tema, antes de entrar lo que son a los dones del Espíritu Santo, vamos a entrar lo que es la introducción, amén, de los dones del Espíritu Santo. Y quiero que enfocarme, amén, si usted tiene su Biblia allí, vamos a ir leyendo la palabra de Dios para ir entrando. Así es que yo le pido que esté orando por nosotros, por este programa. Amén. Pase la voz. Le pedimos de todo corazón. El anhelo en nosotros es querer ser de bendición para ustedes que nos escuchan y para todos aquellos donde vamos a poder llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Así es que empezamos, y quiero leer un texto, y se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Amén. Vuelvo a repetir, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde que estamos introduciéndonos a los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Aleluya. Amén. De eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Porque miramos que en los Corintios había situaciones difíciles dentro de las congregaciones, donde el apóstol Pablo se empieza a dar cuenta y empieza a hablar, empieza a aconsejar y empieza también a enseñar, pues, ¿verdad? Sobre de esto. Amén. Pero sigamos más, vayamos introduciéndonos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dejó a sus seguidores con la responsabilidad de extender el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Si nosotros estamos introduciéndonos lo que es a los dones del Espíritu Santo, antes de hablar de cada uno de ellos, amén. Recuérdese que los dones que el Señor nos ha dejado, el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros como iglesia, son para que nosotros, amados, podamos, la palabra de Dios dice que nosotros a través de ellos podamos ser
edificados. Amén. Y si estamos viendo aquí que Jesús dejó a sus discípulos con la responsabilidad de extender el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra, entonces el Señor sabía que nosotros necesitábamos este equipamiento. Es un equipamiento, por ejemplo, hermano Alberto, Sí, hermano. Si nosotros miramos cómo la gente, los que se alistan en la armada, ya sea de cualquier país, que lo van a mandar a la guerra o hacer reconocimientos a algún lugar, no los mandan sin un equipo. Los mandan siempre con. Me llamó mucho la atención porque un soldado, por ejemplo, hablamos de aquí los soldados de los Estados Unidos, un soldado va con un equipo, lleva un equipamiento, amén, y en pocas palabras lleva una armadura. Amén. Y lo miramos desde el casco, desde el pecho que trae para que no le pasen las balas, la ropa que es adecuada para eso, las botas, el cinto, todo, y más aparte las armas. Así el Señor Jesús, lo que estamos leyendo, dice que Él no dejó a sus seguidores, nomás los envió, vayan, no, Él les dio un equipamiento para poder extender el mensaje. Amén. El espíritu de poder, aleluya, o el poder del Espíritu Santo nos ayuda a cumplir esta tarea. Eso es uno de los principales armamentos que nosotros podríamos tener como hijos de Dios. Amén. Lo principal es el Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Hechos, si lees el libro de los Hechos capítulo 1. Amén, hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para ser eficaces testigos del Evangelio. Aleluya. Entonces, vemos que el Señor Jesús, amén, cuando estuvo en la tierra y con los discípulos, les dijo: no se vayan, quédense. Amén. Eso es lo que me llama mucho la atención a mí de lo que es de la palabra del Señor. Amén. Amén. Que recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Para poder nosotros extender mientras que el Espíritu Santo no había llegado, mientras que el Espíritu Santo no había descendido, dice que los discípulos se mantenían unidos, juntos, en coinonía, en oración, amén, esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó el cumplimiento. Entonces dice que Jesús no dejó a sus seguidores con tan grande responsabilidad, sin darle la habilidad, amén, de cumplir el desafío. Entonces, así como te decía hace ratito, así como una persona que se lista, ya sea en la Armada de los Estados Unidos o de México o de cualquier otro país, siempre no lo va a dejar, o son responsables, podríamos decir. La Armada es responsable de equipar a esa persona, sea soldado, amén, para que él pueda ir a la batalla. Y así mismo el Señor Jesús, así mismo lo que hizo el Señor en nosotros, para que nosotros como iglesia, o en aquel tiempo, estamos hablando en aquel tiempo con los discípulos, tenía que equiparlos, y una de las promesas que le hizo: va a venir sobre ustedes para que reciban poder. Amén. Y ese poder está en nosotros. Nosotros como iglesia tenemos el Espíritu Santo y tenemos ese don, amén, ese don que viene sobre nosotros al momento que nosotros recibimos
a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y este mismo don nos da la capacidad y las habilidades para que nosotros podamos avanzar y para que podamos ser de edificación para otros. No sé si tienes algo que comentar. Sí, amén. Cuando uno ya acepta a Jesucristo, se entrega a Él y después viene el Espíritu Santo sobre de uno y lo empieza Amén. a ministrar. Aleluya. Entonces los dones espirituales, vemos que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para edificar, para ser eficaces testigos del Evangelio. Vuelvo a repetir esto. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para autorizar a los creyentes para ser eficaces testigos del Evangelio. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces nosotros miramos que así como se nos ha dado el don, aleluya, aunque ahorita vamos a mirar la diferencia del don y de los dones. Amén. ¿Qué es el don y qué son los dones? Amén. Pero miramos que dice que los dones de espirituales son para nosotros, amén, para la iglesia, para que nosotros estemos capacitados, amén, para ser eficaces, para ser testigos, amén, para poder hacer lo que realmente como hombres naturales no lo podemos hacer. No. Necesitamos la habilidad del Espíritu Santo para poderlo hacer, amén. Dice, el asunto de los dones espirituales fue enseñado por Pablo en la iglesia de los Corintios, amén, en la iglesia primitiva. Por eso nosotros leímos primera carta a los Corintios. Léelo, amado. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, leámoslo una vez más. Esto fue lo que les dijo. Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nosotros como iglesia en este tiempo, yo he escuchado lamentablemente, pues verdad, que personas, ministros, que yo he escuchado que los dones que ya no son para este tiempo, que ya la iglesia ya no puede usar los dones, amén, del Espíritu Santo. Entonces, si no usamos lo que Dios ha dejado para nosotros, entonces, ¿cómo vamos a ser edificados nosotros, amados? Amén. Yo no sé de dónde sacan esos contextos esas personas, pero bueno, para eso estamos escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Para eso estamos, para que se vean que los dones todavía están vigentes, el Espíritu Santo todavía está vigente. Si no fueran dones del Espíritu Santo, amén, entonces diríamos que el Espíritu Santo no está en la tierra. Porque son dones del Espíritu Santo. Miramos que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Él ya no está aquí, pero está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está, podríamos decirlo de esta forma, dirigiendo a la iglesia. Y el Espíritu Santo capacita a la iglesia con esos dones, amén, para que nosotros como ministros o como iglesia podamos ser de edificación para otros, amén, para poder extender el Evangelio, para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. De perfeccionar, amén. Perfeccionar. Sí, para perfeccionar, eso es lo que dice. Ahorita lo vamos a leer. ¿Cuáles son los dones espirituales? La palabra espiritual significa caracterizado o controlado por el Espíritu Santo. La palabra espiritual significa caracterizado o controlado por el Espíritu Santo. Aquí es donde vamos a mirar, hermano Alberto, lo que es la diferencia del don, lo que es un don y los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, un don es algo dado libremente de una persona a algo. Es algo dado de una persona a otro o de Dios a una persona. Amén. Es un regalo. Un don es un regalo. Amén. Por eso no quisiera adelantarme mucho, pero
o bueno, ahorita lo vamos a hablar, ahorita lo vamos a decir, amén, pero dice que un don es algo dado libremente de una persona a otra. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para ministrar como parte del cuerpo de Cristo. Veamos otra vez. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para ministrar como parte del cuerpo de Cristo. Hay una diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y esto es lo que aquí es donde tenemos que enfatizar un poquito. Dice que el Espíritu Santo, dice el don del Espíritu Santo, ocurrió en el Pentecostés. Y nosotros lo leemos en el libro de los Hechos. Cuando descendió, que estaban en las fiestas del Pentecostés, empezamos a mirar que descendió el Señor Jesús, les dijo, quiero que leas, si tienes allí Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 16 y 17. Amén, hermano. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual en el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don? Vamos a hacer la diferencia del don del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención este texto que acabas de leer, porque dice, está hablando el Señor Jesús y está diciendo, yo rogaré al Padre, ¿sí? Dice, y os dará otro. Amén, aleluya. Ahora, si os dará otro, ¿cuál fue el primero que dio? ¿Poder? No. Cuando estamos hablando de otro consolador, amén, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, en pocas palabras, nosotros podríamos decir para que les dé el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Entonces dice, yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro. Cuando hablamos la palabra otro, la palabra otro significa otro de la misma clase. De la misma clase del que está dando, o otro de la misma clase que ya dio. En pocas palabras, la palabra de Dios dice que el Padre nos dio un regalo a nosotros, un don, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo que Dios el Padre hace a toda la humanidad, sí, para que nosotros a través de Él pudiéramos tener salvación y reconciliarnos con Él. O sea, el Señor Jesús es un don del Padre, es un regalo del Padre, es lo que Dios nos dio. Entonces aquí el Señor Jesús enfatiza y dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro. Entonces, y cuando hablamos de la palabra otro, estamos hablando de la misma clase que el Señor Jesús. En pocas palabras dice, porque el Espíritu es Dios, así Amén. Como Cristo es Dios. Hermano, ¿puedo agregar este versículo? Claro que sí. Es San Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te dará agua viva. ¿Quién es ese don? El Espíritu. No, léelo bien. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, Jesucristo. ¿Quién es el don? Jesucristo. Amén. Él es el don de nosotros. Qué bueno que viniste a respaldarme con ese texto aquí. Yo no lo traía, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces miramos que está diciendo, rogaré que os dé otro.
de la misma clase, con las mismas virtudes, con el Aleluya. mismo poder, con el mismo ese. Entonces, ese otro dice para que esté con vosotros. El Señor Jesús no está con nosotros, pero está el otro, el que fue enviado en el lugar del Señor Jesús, con las mismas características, con el mismo poder, amén, para nosotros, para que sea Él el que nos guíe, para que Él es el que haga la obra en nosotros. Y otra de las cosas, y si Él está aquí con nosotros, entonces Él es el que da los dones. Son los Aleluya. dones, por eso nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo. No hablamos de los dones de Cristo, porque nosotros tenemos que conocer las funciones, tenemos que conocer, sí, las funciones de parte de Dios, las funciones del Padre, las funciones del Hijo y las funciones del Espíritu Santo y las funciones de la iglesia. Aleluya. Son 4 funciones, o podríamos decir 4 facetas, y entre las 4 facetas nos tenemos que encontrar nosotros, porque el Padre, Hijo, Espíritu Santo y la iglesia. Para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Amén. Entonces nosotros estamos aquí, amado, para eso, amén. Aleluya. Entonces dice el don, seguimos con esto, el don del Espíritu Santo ya se ha dado en respuesta a la promesa, y se dio cuando estaban en el Pentecostés. El don, ese regalo, ese es el don del Espíritu Santo. Ahora, los dones del Espíritu Santo son las habilidades, ¿sí? Son las habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da a los creyentes para habilitar el ministerio eficaz. Vuelvo a repetir, son habilidades que el Espíritu Santo nos da a nosotros como iglesia para que nosotros podamos para que nosotros como creyentes o los creyentes para poder habilitar el ministerio eficaz. Si nosotros no edificamos con los dones de la iglesia, con los dones del Espíritu Santo, entonces ¿con qué estamos edificando nosotros? No podemos edificar nomás en la carne, tiene que ser del Espíritu. Exactamente, no se puede edificar en la carne. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Pero vayamos más, Aleluya. Dones y talentos. ¿Quieres leer allí, amado? Okay. Dones. Sí, hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. Un talento es una habilidad natural heredera de nacimiento o desarrollada a través del entrenamiento. Aleluya. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? ¿Qué es lo que acaba de leer mi hermano? Estamos hablando, amado, que hay dones y hay talentos. Y hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. Lo que se leyó, lo que acaba de leer mi hermano, está diciendo que un talento es una habilidad natural heredada al nacimiento o desarrollada a través del entrenamiento. ¿Cómo? Nosotros conocemos, amado, este tipo de talentos, por ejemplo, que hay personas que ya nacen con talentos, por ejemplo, futbolistas, que los miramos desde pequeñitos, que traen habilidades para jugar y todo eso, músicos, cantantes, que ya vienen con talentos natos. Amén. Pero también dice que también estos talentos se pueden desarrollar. Una persona que no nace con ese tipo de talento, pero tiene un talento cuando empieza a desarrollarlo, empieza a trabajar en él, empieza a tocar guitarra, por ejemplo, y domina la guitarra, y entre más practica, más la domina, más la hace parte suya. Se entrena, o sea, exactamente. Entonces se desarrolla. Ahora, un don espiritual, ese es un talento. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que no vino de ninguna herencia o entrenamiento, ¿sí? Aunque el don, entrenándolo,
se puede mejorar cada vez más en uno. Pero eso te lo da el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, un don espiritual es una habilidad sobrenatural que no viene de ninguna herencia o entrenamiento. Dice que es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a ser usada para propósitos espirituales específicos. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, no sé si tienes ahí tu Biblia, puedes leerlo o leo yo, amén. Pero en tu Biblia, ábreme tu Biblia ahorita, yo te voy a decir cuándo. Vamos a leer, voy a leer el libro de Éxodo, por ejemplo, de lo que estamos hablando aquí. Éxodo 28:3, amén. Búscame también ahorita Éxodo 31, amén. Éxodo 28:3, para confirmar lo que estamos hablando, dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del Espíritu. Escuchemos esto, amados: he llenado del Espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, ¿cómo vemos esto, amada iglesia? Que no cualquier persona podía hacer estas vestiduras, sino que tenía que ser lleno. Y cuando estamos hablando lleno de una llenura, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo en el antiguo tiempo. Amén. Muchos dicen: ¿en dónde aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Aquí lo vemos, fue lleno del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Jesús es Dios. Amén. Entonces vemos que ellos fueron llenos para propósitos específicos, y estos propósitos específicos de los cuales iban a hacer las vestiduras conforme Dios los había mandado que lo hicieran. Amén. Entonces, los dones espirituales proporcionan capacidades espirituales mayor que los talentos naturales, más finos, es más finos. Aunque nosotros debemos usar todos nuestros talentos naturales en la obra del Señor, nosotros todavía necesitamos de los dones espirituales. Por ejemplo, ya tienes Éxodo 31:3. No, sí, 31:3 al 6, ¿sí lo lees? Amén, hermano. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar con oro, en plata y en bronce, y en el artificio de las piedras para engastarlas, y el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Olib, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto la sabiduría y el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, amados, aquí? Que son trabajos específicos de los cuales Dios nos llena. Amén. En el antiguo tiempo era para que hicieran las vestiduras, aquí para que hicieran artífices, amén, los que iban a hacer todas las cosas que iban a estar en el tabernáculo, pero eran cosas específicas que no cualquier persona las iba a hacer. Sí, hermano, aquí lo dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Entonces vemos que solamente con la llenura del Espíritu Santo, para poder ser cosas específicas para la obra de Dios, el Señor nos capacita a nosotros. Amén, amén. Ahora, si nosotros yo siempre he dicho esto, amado, que si nosotros tenemos algún talento, aunque aquí lo decimos, aquí lo dije yo, aunque nosotros debemos usar todos nuestros talentos naturales, amén, en la obra del Señor, dice, nosotros todavía necesitamos los dones espirituales. Pero si nosotros tenemos los dones naturales, por ejemplo, si yo tengo un don natural, y si el Espíritu Santo me usa, me llena,
amén, para poder, me da la habilidad para mejorarlo todavía mi talento, el cual yo tengo, va a ser algo espectacular. Amén, algo glorioso, algo grandioso. Amén. ¿Por qué? Porque realmente Dios utiliza la capacidad de nosotros, amén, para que nosotros con la llenura del Espíritu Santo vayamos perfeccionando las cosas. Amén. Aunque la palabra de Dios dice, amado, que Dios levanta del polvo al pobre, amén, del muladar al menesteroso, aunque dice que Él agarra lo vil y lo menospreciado, amén, para callar a los sabios, amén, pero aún entre todos ellos de lo vil y lo menospreciado hay gente talentosa que Dios utiliza y lo llena para mejorar todavía. Amén, pero ese es el punto, que nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios. Amén, si Él ya nos dio los dones. Ahorita vamos a ir conociendo un poquito más. Amén. Los propósitos de los dones. Veamos Efesios, amado. Si lees Efesios capítulo 4, versículo 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento de doctrina, por estratagema del hombre para engañar, emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Entonces miramos, amado, que cuál es el propósito. Ahí dice el propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano Alberto? Entonces será el propósito de los dones. Para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Hace un momentito yo dije, amén, y no me retracto de lo que dije, que yo he escuchado siervos entre comillas que dicen que los dones del Espíritu Santo no son para este tiempo. El hablar en lenguas, el profetizar, el milagro, sanidades, que esos dones nomás eran para aquellos tiempos, y yo se lo voy a demostrar con la palabra que no es cierto. Aleluya. Amén, porque si nosotros estamos viendo, miramos que todavía siguen vigentes todavía estos. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Como cuerpo de Cristo tenemos que ser edificados a través de los dones del Espíritu Santo. Amén. Según este pasaje que acabas de leer, amado, dice: los propósitos y los objetivos del Espíritu Santo son para capacitar a los santos. Número 1, capacitar a los santos. Promover la obra del ministerio. Número 2, edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Número 3. Amén. 3. Según este pasaje, los propósitos y los objetivos del Espíritu Santo son para capacitar a los santos. Aleluya. Promover la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, los objetivos. ¿Sí lo lees ahí, amado? Los objetivos. Sí. Los objetivos o metas de los dones espirituales son para que nosotros seamos uno en la fe. Desarrollemos nuestro conocimiento de Cristo, desarrollemos la perfección con Cristo como nuestro modelo, seamos estables, no engañados por las doctrinas falsas, maduros espiritualmente en Cristo. Esos son los objetivos. Amén. Miramos objetivos. Amén. Miramos conocimiento. Sí, o sea, los objetivos objetivos o metas de los dones espirituales son para estos, los que acabas de leer, para que seamos uno en la fe, para que desarrollemos nuestro conocimiento en Cristo,
para que para que nos desarrollemos en la perfección con Cristo como nuestro modelo, y que seamos estables. ¿Qué quiere decir que seamos estables? Ahí mismo lo dice, que no seamos engañados con cualquier viento de doctrina. Seamos niños. No niños, sino que no seamos llevados, que vengan cualquier otro tipo de doctrinas a querernos mover. No, que mira, que esto, que aquí, que los de allá, que vienen y que, oh, hermano, no, por ya me fui para con los testigos de Jehová. Hermano, no, que al ratito ya me fui con los mormones. No, que al ratito. Entonces, esos son siendo engañados. Esa gente no está estable. Entonces, los dones son para estabilizarnos a nosotros y no ser engañados de cualquier viento de doctrina. La doctrina de hombres, la doctrina de demonios. Entonces, para eso son los dones espirituales. Aleluya. Y todavía nos hace falta hablar de ellos. Todavía nos hace falta hablar de ellos. Nosotros conocemos 9, pero 9 dones que nos da el Espíritu Santo, pero hay otros dones todavía más. Creo que son como unos entre 12, 14, más, puede haber más. Amén. Sigamos más adelante, sigamos más hablando sobre de esto. Los dones como armas espirituales. Amén. También se dan los dones del Espíritu a la iglesia como armas de guerra espiritual, para conquistar las fuerzas espirituales de Satanás. Amén. Leamos Efesios 6:12. Perdóname. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aleluya. Entonces vemos, amado, que necesitamos también los dones del Espíritu como armas espirituales para nosotros. Nosotros no podemos, amada iglesia, amados hermanos, no podemos nosotros luchar con armas naturales. Nuestras armas no son, dice la palabra de Dios, que nuestras armas no son carnales, sino son ¿qué? Espirituales. Y usted lo dijo ahorita, que como un soldado que puso en la introducción un ejemplo, lo equipan para ir a la guerra. Así también aquí dice que nosotros tenemos que ser equipados. Y si nosotros leemos todo lo que es la armadura, así como trae la armadura el cristiano, así le ponen una armadura al que va a la pelea. Así es. Amén. Le ponen su casco, su escudo, su pectoral. Amén. Y todo le ponen para que él pueda resistir. Amén. Y todo eso. Pero nosotros también podemos utilizar nuestros dones espirituales. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero nosotros no podemos utilizar ¿cómo se dice? Las armas naturales. ¿Se imagina a un cristiano peleando? No puedes pelear con un cuchillo contra un demonio, amado. No le haces nada. Amén. Tampoco vas a agarrar a que un endemoniado, que hay una persona endemoniada, hay que ir a sacarle a machetazos el demonio. No, vas a matar a la persona. Entonces, para eso son estos tipos de dones. Los dones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener guerra espiritual, para que nosotros, amado, dice que la batalla entre los creyentes la batalla en que los creyentes están comprometidos es espiritual. Entonces deben usarse las armas espirituales en lugar de las naturales. Los creyentes a veces están en la guerra espiritual sin el conocimiento de esas armas. Muchas de las veces salemos nosotros a la lucha, a la batalla, y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo trabajar, no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir, no sabemos nada, sino que simplemente nos exponemos, y muchos pueden ser presa fácil del enemigo por eso. Amén. Yo recuerdo allá en lugar, mucho tiempo antes de venirnos para acá, con una persona que de repente dejó de venir a la iglesia.
Y me tocó ir a visitarla, hermano, me tocó ir a visitarla, y cuando llegamos a su casa le llamábamos por teléfono, poníamos en su teléfono, ya tenía grabado, sonaba y sonaba y decía: si quieres hablar conmigo, primero escucha esto. Y era música satánica. Y ya cuando fuimos nosotros a su casa, no quería abrirnos, no quería salir, no quería hablar con nosotros hasta que logramos. Yo le dije: de aquí no me voy a mover hasta no hablar contigo, le dije. Íbamos yo y mi esposa y hablamos con el muchacho, era un joven, muy buen amigo mío, y estuvimos platicando, logramos, empezó a meterse a lugares donde no debería meterse. Empezó a visitar lugares que no debería haberse metido, empezó a buscar satánicos, según él, para liberarlos. Amén. Y la verdad que fue mordido por la serpiente. O sea, no estaba en la capacidad, no sabía cómo trabajar, no estaba preparado, no llevaba armas espirituales para poder contrarrestar y todo eso. Y fue mordido por la serpiente, y ya después empezó a mirar puros monos con trinchetes. A todo mundo lo miraba, le decía que él estaba mal. Amén. Pero bueno, amados, no se te olvide, pasa la voz. Aquí estamos en Escudriñando las Escrituras. Amén. Si tienes alguna necesidad de cualquier índole, háganosla saber. Oración, estamos para apoyar. Amén. Estamos en la www.nuevopactopdx.com. Estamos en Facebook, Instagram, Iglesia de Cristo Nuevo Pacto Oregon, Facebook, Iglesia de Cristo Portland. Amén. El número de teléfono es 503-505-8700. Amén. Pasa la voz. Estamos escudriñando las Escrituras. El tema se llama introduciéndonos a los dones espirituales. Amén. Así es que continuamos, amado. No sé si tengas algo que comentar allí, amado. Pues hay que recibir los dones del Espíritu Santo para capacitarnos y ir a la guerra preparados. Aleluya, amén. Dice: cuando quiere usted ir a la batalla, sin sus armas, usted no puede esperar ganar la lucha. Es lo que estábamos hablando ahorita. Dice: por esto es importante entender los dones espirituales. Ellos son parte de las armas espirituales que Dios nos ha proporcionado. Y debemos nosotros, amado, como iglesia, buscar, ver, leer cuáles son estas armas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos pelear con los dones, amén, de los dones espirituales. Amén. Veamos otro punto. Amén. La distribución de los dones. Cada creyente tiene por lo menos, cada creyente tiene un don. Leamos primera de Pedro 4:1, amado. Lo traigo aquí. Esa es la que ya no. No lo puso. ¿Lo tiene usted ahí, hermano? ¿No lo tiene usted? Yo aquí lo tengo. Sí. Dice, amado, dice primera de Pedro, vamos a leer primera de Pedro 4:10. Okay. A ver, hermano, aquí lo tengo, perdón. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiuniforme gracia de Dios. Aleluya. Entonces vemos, estamos hablando en la distribución de los dones. Amén. Cada creyente, por lo menos tiene un don. Amén. No podemos decir nosotros, si nosotros somos cristianos, un don tenemos. Muchas de las veces a nosotros nos cuesta saber cuál es ese don que tenemos, porque no nos metemos con Dios a buscarlo. Señor, ¿qué es lo que tú me has dado a mí? Amén. ¿Cómo yo puedo saber que tengo este don? Amén. Primera carta a los Corintios, amado, si lo tienes allí. 4:1. No. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Aleluya. No, hermano, no lo tengo. ¿No lo tienes? No lo tengo aquí. Lo leo yo. Amén, hermano.
Dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El 11, del 7 al 11, el 11, nos brincamos hasta el 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Amén, vuelvo a repetir, amado, porque cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para descubrir y usarlo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una responsabilidad? Porque si no nos volvemos como aquella persona de la parábola de los talentos. Amén. Si no nos volvemos como aquella persona, amado, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. ¿Y qué fue el que hizo 1? Amén. En vez de ponerlo a trabajar, en vez de echarlo a funcionar, en vez de que produjera lo que tenía que producir, el talento que se le dio, ¿qué fue lo que hizo? Fue y lo enterró. Lo escondió. Entonces, ya muchos conocemos la historia, no quiero entrar ahí para no alargarnos mucho, amén, pero cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, amén, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos tenemos uno, amén, y es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad saber investigar cuál es ese don que Dios me ha dado a mí para ponerlo a trabajar. Amén. Porque si yo me hago de la vista gorda, no, que a mí no me dieron, que esto, que el otro, lo que estamos haciendo es enterrarlo, y al final del tiempo el Señor se va a encargar de pedirnos cuenta de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, de todo lo que Él nos dio. El día domingo estuvimos hablando de la autoridad espiritual y vemos, amada iglesia, que Él puso la autoridad. Toda la autoridad se le ha dado en la iglesia, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, guiándonos, con la guianza del Espíritu Santo nos dio la autoridad el Señor Jesús para que nosotros volvamos a gobernar, para que nosotros volvamos, para que la iglesia vuelva a tomar la autoridad. Y la ha puesto en nuestras manos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? El Señor nos va a pedir cuenta de los dones, del don que Dios te ha dado a ti. Si tú no te preocupas por usarlo, por investigar, que tú sepas, que tú digas, yo no sé cuál es el don que tengo, entonces tú tienes que investigar. Dijo el Señor Jesús, el de la parábola le dijo el Señor al del talento, le dijo, aunque sea lo hayas puesto metido al banco. Y esa es la forma que yo lo entiendo. Le hubieras dicho, si tú tienes un talento y no sabes cómo usarlo, acércate al pastor y dile, pastor, yo siento que Dios me ha dado este talento. ¿Cómo lo trabajo? Y déjate formar para que lo puedas ir elaborando y ir trabajando en él, porque si no, estamos enterrando lo que Dios nos ha dado. Amén. Mira esto, mira. Usted no será juzgado, escuche esto, usted no será juzgado por cuántos dones espirituales tiene. Usted será juzgado por su fidelidad para usar el don espiritual o dones que ha recibido. Amén. Si tenemos 1, si tenemos 2, si tenemos 3, gloria a Dios, hay que usarlos. No los esconda, amados. Es para edificación para la iglesia. Ahorita vamos a mirar, si alcanzamos a entrar, vamos a mirar qué pasa cuando uno no los usa. Amén. ¿Qué más podemos hablar? Dice, amado, la parábola, aquí está, mira, la parábola de los talentos, Mateo 25, 25 del 14 al 30, lo confirma, lo que estamos hablando. Le dije de los talentos, amén. Entonces miramos que si no hay, dice, hay muchos dones espirituales, pero ningún creyente tiene todos los dones del Espíritu Santo. Nadie los tiene completos. Yo no tengo todos los dones espirituales.
Mi hermano no los tiene. Si acaso yo tengo uno, tengo dos, mi hermano si acaso tiene uno, dos, tres, amén. Otra persona puede tener un poquito más, pero no los tiene todos. Ahora que si los que tenemos, amados, según dice la palabra de Dios, dependiendo de la capacidad que nosotros tengamos, esos son los dones que se nos van a entregar. Como los talentos, esos son los que se nos van a entregar. Ahora, está en nosotros producirlos. Está en nosotros, amén. Primera de Corintios, ¿tienes Primera de Corintios 12, 29 y 30, amado? Amén. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No todos son apóstoles. No todos son apóstoles. Aunque los que se digan que son, no son apóstoles. Amén. No son. ¿Todos son profetas? No todos son profetas. Amén. Estamos hablando de los ministerios proféticos que son los dones de Cristo. Esos son los dones de Cristo. Tenemos que conocer los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Amén. Ahora, pero dice, ¿todos son maestros? No todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? No todos hacemos milagros. Amén. Solamente los que tienen el don. Solamente los que tienen el don para el apostolado, el llamado para el apostolado solamente. Pero no todos lo tienen. Hay muchos que levantan una iglesia, establecen otra iglesia, ponen otra iglesia y ya dicen, ya soy apóstol. No eres. No te confundas, no te confundas. Mejor deja que el Espíritu Santo sea el que trabaje en ti y espera la respuesta de Dios, amén, y sigue caminando con la guianza del Espíritu Santo. No te confundas, amén. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos hacen milagros, amén. Aunque muchos quieren, amado. No, es que a mí me gusta el don, el don de la profecía, dice uno. Vamos a entrar allí. El abuso, brinquémonos, vayamos un poquito más apuraditos, amado, por el tiempo. Amén. Recuerde, pase la voz, estamos en Escudriñando las Escrituras. Amén. Comparta la página, amados, compartan. Amén. Ayúdenos a llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Que se haga viral, amado, este programa. Amén. Y podamos llegar hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Dice el abuso de los dones, amado. Lee ahí el abuso de los dones. Un don espiritual de Dios puede ser abusado. Abusar es un don, significa no usarlo propiamente. Ahí, hasta ahí dejémoslo. Hasta ahí. Escucha bien esto. Lo que estábamos diciendo. Un don espiritual de Dios puede ser abusado. Amén. Un don, abusar, dice abusar. Un don significa, abusar un don significa no usarlo propiamente. Cuando uno, amado, no lo usa correctamente, amén, está abusando. Por ejemplo, dice, usted no puede abusar de los dones espirituales número uno, no abusar de los dones dados a usted. Lee primera de Timoteo 4:14. No descuide los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Timoteo? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Amén. Dice, el no usar los dones dados, amén. Si Dios nos ha dado dones a nosotros y no los usamos, amado, esto puede traer consecuencias a nosotros. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, no descuides. ¿Y qué es descuidar? No usarlo. Amén. Y cuando no se está usando, amado, ese don, amado, puede traernos consecuencias a nosotros, malas consecuencias a nosotros, porque no estamos usando lo que Dios nos ha dado. Amén. Estamos ignorando o estamos desechando lo que Dios está puesto en nuestras manos. Lee el 6, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6.
Por eso te recomiendo que avivéis el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Aleluya. Escuche esto, amado. Primeramente en la primera carta, capítulo 4, versículo 14, le dice a Timoteo: no descuides los dones. Más de uno. Más de uno. Más de uno. Plural. Plural, más de uno. ¿Cuántos? No dice, pero se cree, con lo que estamos leyendo, se cree que Timoteo tenía varios dones espirituales y les dice: no los descuides, no los descuides. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios. Aleluya. Amén. ¿Y qué es avivar, amado? Como refrescar, hazlo, Usarlo. usarlo. ¿Cuándo es cuando avivamos un fuego? ¿Cuándo es cuando se aviva un fuego? Cuando se aviva un fuego es, por ejemplo, cuando lo busca uno más y No, y un fuego natural. Un fuego natural, pues, bueno, pues poniéndole más leña. Echándole leña. Entonces, eso es lo que... Echándole leña al fuego, eso es una Echándole alabanza. leña al fuego, sí. ¿Para qué? Para que el fuego se mantenga vivo. Para que el fuego se mantenga ardiendo. Porque si no le atiza, si no le echa leña, si no le echa leña, palos o madera o como usted le quiera poner allí, ese fuego se va a apagar. Y eso es lo mismo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: avívalo, úsalo, le dice, trabaja en él, que no se apague. Porque muchas de las veces, yo te voy a ser sincero, amado. Amén. Hay muchas iglesias que ya no utilizan, amado, los dones espirituales. Ya no. Apagados están. Apagados. Amén. Prefieren más, le piden a Dios otras cosas que aviven los dones en uno. Y eso, amado, está mal. Mira, otra, ¿cómo podemos abusar? Intentar usar los dones no dados a usted. ¿Qué quiere decir eso? Los dones que no se nos han dado a nosotros, quererlos usar. Por ejemplo, mientras ministrando en Samaria, Pedro y Juan se encontraron con un hombre nombrado Simón, que quiso tener los dones poderosos que él vio demostrado. Simón ofreció dinero para obtener estas habilidades, y Pedro le dijo, Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Querer usar algo que no se nos ha dado. Amén. Y además, con qué mentalidad de este hombre de querer comprar algo que no se compra con dinero. Que es espiritual. Son cosas espirituales, pero además, si miramos, creemos tratar de entrar a la mente de este hombre, o nos imaginamos nosotros, yo al menos me imagino, de que si este hombre hubiera agarrado por ganancias el don que hubiera dado este hombre, los apóstoles a este hombre, hubiera querido tener ganancia también. Pagó. Dice: da de gracia lo que recibiste de gracia. Pero como yo pagué, yo cobro. ¿Quieres que te sane? Dame dinero. ¿Quieres que, me entiendes? Entonces, pero esto, amado, intentar usar los dones, los dones que no se nos han dado a nosotros, eso es abusar. Amén. Los dones espirituales vienen del Espíritu Santo. Ellos no pueden obtenerse por cualquier otro método. Usted no puede decidir que simplemente usted quiere usar un cierto don espiritual. El Espíritu Santo debe darlo a usted. En otra ocasión, 7 hijos del sumo sacerdote vieron los milagros del apóstol Pablo e intentaron usar este don para expulsar los espíritus malos. Hechos capítulo 19.
19:15. Pero el espíritu malo respondió y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y puso más que a ellos, de manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. Fíjese, ¿cómo querían usar ellos los dones espirituales que no habían sido dados a ellos? Amén. Y así podemos nosotros seguir hablando, no usar los dones apropiadamente. Amén, leo yo, primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un autor de confusión. Donde hay confusión, los dones no están usándose correctamente. Amén. Dice que somos mayordomos de los dones. Dice, para ir terminando, ya el tiempo se nos está avanzando, amados, dice que usted es mayordomo de los dones espirituales. Un mayordomo es alguien que no posee algo con que él trabaja. Él usa algo dado por otra persona. Él lo usa en el nombre de la persona que lo dio a él. Usted es un mayordomo para Jesucristo. Primera de Corintios, si lo tienes. Primera de Corintios 4:1. Amén, hermano. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aleluya. Entonces vemos, amado, que necesitamos como mayordomos que nosotros somos, amén, en Cristo Jesús. Debemos de trabajar con los dones. Iglesia de Jesucristo, tenemos que trabajar. Los dones, termino con esto, los dones son para hoy. Amén. Así es que si tú tienes más de un don o un don, úsalo. Si no sabes cómo, pregunta. Amén. Pero necesitamos, la palabra de Dios dice que necesitamos ser edificados a través de los dones. Amén. Así es que, hermano, sí, despídase. Hermano, aquí voy a leer un texto más de 1 de Corintios 12:4 y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad. Aleluya. Bueno, nos despedimos de este programa. Que tengan muy buenas noches y nos esperamos la próxima semana escudriñando las Escrituras aquí en Nuevo Pacto en Hillsboro, Oregon. Aleluya. Amén, amados. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Escríbenos, amén. Comparte algo, si tú tienes algo que compartir, compártelo con nosotros, amén, y ahí lo haremos llegar, o cualquier necesidad de oración en la cual tú tengas, transmítanosla también a nosotros para también estar apoyando, amén. Dios me los bendiga, amados, escudriñando las Escrituras. Pasa la voz, Dios te bendiga, buenas noches.